materia para el grupo 2242 y nos vamos a la presentación para continuar lo que estábamos haciendo el día sábado. Tratamos de ubicar, lo he perdido. A ver, un segundito. ¿Dónde está la presentación? Y ahora sí. Con razón, tengo demasiadas ventanas abiertas y no me aparece ya fácil, pero vamos a observar algunas cosas. Vamos a observar algunas ventanas. Y ahora sí debería aparecer. A ver. Sí, ahora sí está. Listo. Arrancamos entonces. Es cierto que esto ya hemos visto, esta parte el día sábado. Hemos entrado al final de la clase a lo que es la unidad 2, que se llama programación lineal, construcción de modelos. Y lo que hemos hecho para comenzar es a plantear la definición de lo que es programación lineal, y para entender mejor habíamos manejado este diagrama. Recuerdan ustedes, hemos planteado ahí el ejemplo de la empresa agroindustrial o problema de la mayonesa que está subido a la plataforma que todo el mundo tiene a disposición ahí. Puede entrar desde sus equipos. Entonces, y luego de esto hemos hablado de la estructura de un modelo de programación lineal, que es donde básicamente ha terminado la clase del día sábado. Pero hemos visto que un modelo de programación lineal tiene tres partes claramente identificables. La función objetivo, que hemos dicho son dos cosas, una función matemática y el objetivo del estudio. Luego está el conjunto de restricciones, habíamos dicho una por cada recurso limitado y una por cada condición. Y luego está finalmente la restricción de no negatividad, que simplemente dice sus variables de decisión no pueden ser negativas. Porque claro, si una variable de decisión es la cantidad a producir de un producto, no tiene ningún sentido que esa cantidad sea negativa. Otra cosa que habíamos dicho es que los coeficientes de la función objetivo eran datos unitarios abiertos, que los coeficientes tecnológicos que aparecen aquí en las restricciones eran datos unitarios. Bueno, voy a poner como resumen de eso. Los coeficientes de la función objetivo siempre son datos, y ahorita vamos a comenzar a explicar esto, datos unitarios abiertos. ¿Sí? Los coeficientes tecnológicos son siempre datos unitarios cerrados, datos unitarios cerrados. Y los lados derechos o recursos siempre son datos globales independientes. ¿Ok? Entonces, lo que estoy planteando es que en el paso número 0 del procedimiento para la construcción de modelos de programación lineal, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son nuestros datos unitarios abiertos, cuáles son datos unitarios cerrados y cuáles son datos globales independientes. Eso cuando uno quiere realmente tener algún nivel de éxito en la construcción del modelo de programación lineal. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, pero simplemente para mostrar esto, creo que no alcanzamos ya a mostrar la clase anterior, pero eso es muy rápido, ¿no? Eso solo es mostrar. Voy a borrar lo poco que he anotado de momento y me voy acá. Miren. Entonces, ya quitando toda esta descripción de cuáles son los elementos, que las variables de decisión, que los coeficientes de la función objetivo, que la variable dependiente x sub 0, aquí explicando qué son los coeficientes, cuáles son los coeficientes tecnológicos, cuáles son los lados derechos, etcétera. Claro, se ve como muy enredado, pero cuando ven acá está más limpio. Ahí pueden ver el modelo de programación lineal claramente, las tres partes que hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, aquí está la parte número 1, que es la función objetivo, aquí está la parte número 2, que son las restricciones, y aquí aparece la parte número 3, que es la restricción de no negatividad. Aquí sigue siendo, seguimos manejando el ejemplo en forma general. Claro, cuando es forma general, los coeficientes de la función objetivo van con letra C minúscula, los lados derechos con letra B minúscula, los coeficientes tecnológicos con la letra A. Ya saben que las variables de decisión siempre son x1, x2,
etcétera. Entonces, esto está en forma general. Pero no se preocupen porque en los problemas que vamos a manejar en clases no vamos a manejar en forma general, sino en forma muy, muy particular para el ejemplo que estamos manejando. Por eso que el ejemplo que estamos manejando era este, de la empresa agroindustrial. Y fíjense que ahí ya no hay las letritas A, B, C. Directamente está ahí, son coeficientes numéricos. Acá los lados derechos son coeficientes numéricos. Los coeficientes tecnológicos son coeficientes numéricos. Como podrán ver entonces, algo así. Ok, ahí están las tres partes. Ya no hablando de un problema en forma general, sino de algo particular. Entonces, el ejemplo que vamos a comenzar a ver hoy, en este momento, es cómo construir este modelo de programación lineal. Si bien está acá, pero hay un procedimiento que estoy recomendando para poder construirlo. Y ese procedimiento ah, consiste en estos 7 pasos. El paso 0, fíjense, que comienza con algo demasiado obvio, ¿no? Leer el enunciado una, dos veces, no sé, pero hasta entenderlo. Luego, si no hay una tabla en la formulación, pues a veces construir una tabla ayuda mucho a ubicarse en el problema. O dibujar un diagrama a partir de los datos que me están dando también ayuda mucho a ubicarse en el problema. Y luego viene ya lo que les he dicho. Para poder hablar de datos unitarios abiertos, datos unitarios cerrados y datos globales, hay que identificar la unidad principal que se maneja en la formulación o en el enunciado. Ese sería el paso número 0, que parece el más largo de todos, porque fíjense que el paso número 1 dice identificar el objetivo del estudio, el paso número 2, definir la variable de decisión, y el paso número 3, identificar las restricciones. Ojo, aquí no es la idea aprenderse de memoria los pasos, porque eso, ahí no está el problema, ¿no? Y acá lo mismo, mostrarles que hay otro grupo de pasos, los pasos 4, 5 y 6, donde ya estoy hablando de los 3 elementos del modelo de programación lineal. Fíjense, ya estamos hablando de plantear la función objetivo, que es el primer elemento, plantear las restricciones, que es el segundo elemento, y plantear la restricción de no negatividad, que viene a ser el tercer elemento. Entonces, sin embargo, antes de plantear los 3 elementos que tiene el modelo de programación lineal, que repito, son estos, hay una serie de pasos previos que van a ayudar a encarar con éxito esta parte final, que es la que nos dice este es el modelo de programación lineal, ¿no? Esta parte. Ok, entonces nos vamos, dicho lo dicho, al ejemplo. Y el ejemplo es este que ya tienen ustedes en el curso virtual. Ok, este ejemplo ya lo tienen en el curso virtual, pero si quieren vamos a dar unos minutos para que puedan leer. Más que copiar, no tiene sentido que lo copien si está en el curso virtual. Simplemente léanlo para entender, porque es el paso número 0, ¿no? Ok, entonces vamos a dejar de hablar durante 1 o 2 minutos para que puedan leer este enunciado.
Muy bien, entonces este es el enunciado. Y lo que les decía es que a veces para entender mejor lo que está escrito acá en la formulación del modelo, porque esta es la formulación, el paso número 2 de la construcción de modelos. Y el paso número 3 ya es escribir el modelo ah, relacionando estos datos numéricos aislados que ven por todo lado en este enunciado. Entonces les decía que a veces cuando no hay una tabla puede ayudar a tener una tabla y ahí está. Lo que estoy haciendo aquí es, para este ejemplo, para agrupar de alguna forma los datos que tenemos acá, los datos numéricos, tenemos esta tabla, ¿ok? Y ahí vamos a comenzar a explicar lo que son los datos unitarios abiertos, datos unitarios cerrados y datos globales independientes. Muy bien, entonces, repito, una tabla donde la primera columna habla de los distintos productos. Ya saben que aquí está un errorcito que tengo que corregir en este instante. Esto no es mantequilla vegetal, sino mantequilla. Así, listo, ahora sí. Vamos a escribir acá, mantequilla con color, color negro. ¿Está? Sí, color negro, ahí va. A ver, ahora sí. Muy bien. Entonces ahí están los tres productos, una columna donde me hablan de un recurso limitado, que es las horas disponibles o la capacidad de la máquina homogeneizadora. Como está complicado mencionar eso de homogeneizadora cada rato, he puesto máquina H. La tercera columna habla de otro recurso limitado, que son las horas disponibles de mano de obra. Dice, se dispone como máximo de 400 horas por mes. La cuarta columna habla de las utilidades unitarias, que ustedes han visto seguramente en el enunciado. Al final del enunciado están, ¿no? Estas utilidades unitarias. Luego, dice que se dispone como máximo de 700 horas por mes en la máquina homogenizadora. Se dispone como máximo de 400 horas por mes de mano de obra. ¿Qué más nos dice? Que la demanda máxima de margarina es 250 toneladas por mes y que la demanda mínima de mantequilla es de 300 toneladas por mes. Son todos los datos que hay. Fíjense, no hay más datos numéricos. No hay más datos numéricos por ningún lado. Por lo tanto, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Que los datos unitarios, que los datos se tienen, voy a anotar así, ¿no? Todos los datos numéricos, así mejor va esto. Todos los datos numéricos, cuyo denominador es la unidad principal, pero denominador. Entonces, todos los datos numéricos cuyo denominador es la unidad principal son datos unitarios. ¿Ok? Así voy a ponerlo. Y con color rojito.
A ver, vamos del rojo. Ya. Entonces recuerden eso, que todos los datos numéricos cuyo denominador es la unidad principal son datos unitarios. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la unidad principal? Fácil. Miren, ¿cuál es la unidad principal? ¿Cuál es la unidad principal? ¿En qué se miden los productos que se están lanzando al mercado? Se miden en frasquitos? ¿Se miden en litros? ¿En qué? Nos dice claramente en toneladas. El producto que se está, o sea, lo que se está produciendo, que son estos tres tipos de aderezos o salsas, se mide, dice, en toneladas. Por eso está aquí. Horas por tonelada, toneladas por mes, etcétera. Se maneja como unidad principal toneladas. ¿Ok? Entonces, volviendo a este caso, todos los datos numéricos cuyo denominador es toneladas, pero repito otra vez, fíjense además aquí bien esto. Estoy hablando de todos los datos cuyo denominador es, en este caso, toneladas, son datos unitarios. Entonces, vamos. Fíjense que aquí están datos unitarios. Estos datos tienen como denominador toneladas. Aquí está, horas por tonelada. Estos otros datos también tienen como denominador toneladas. Y estos otros datos también tienen como denominador toneladas. Por lo tanto, todos son datos unitarios. Están cumpliendo la definición. Cuando con el denominador es la unidad principal, es dato unitario. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí grupos de datos unitarios. Entonces, ¿cuáles serían los datos globales? Obviamente los datos globales son los que no son datos unitarios. ¿Cuáles no serían datos unitarios? O sea, que no tienen como denominador toneladas. Voy a ir señalando acá rápidamente. A ver, por ejemplo, este dato de 700 es horas por mes, no tiene como denominador toneladas, es dato global. Este otro dato tiene como denominador mes, tendría que ser toneladas para que sea unitario. ¿Qué más? Este dato de 250 no tiene como denominador toneladas, más bien su numerador es toneladas, en ese caso es dato global. Y el último dato numérico de 300, otra vez su denominador es mes, para que sea dato unitario su denominador debería ser toneladas. Entonces tienen aquí otro dato global. Tienen 4 datos globales. Fíjense, los datos numéricos o son unitarios o son globales. Pero los datos unitarios se clasifican además en abiertos y cerrados. ¿Qué les parece? Los datos unitarios además se clasifican entre datos unitarios abiertos y datos unitarios cerrados. A ver, estos datos unitarios que tienen acá, 1, 0 y 2, tienen como límite superior 700. Entonces, los datos unitarios son abiertos cuando no tienen límite superior y cuando no tienen límite inferior. Esos son los datos unitarios abiertos. En cambio, los datos unitarios cerrados son con límite superior o con límite inferior. Es la diferencia entre abiertos y cerrados. Por ejemplo, acá. Estos datos unitarios tienen como límite superior 700. Por lo tanto, ¿qué son? Son datos unitarios cerrados. La flechita, ¿dónde está una flechita? ¿Con qué color vamos ahora? Con azul, ya. Entonces, los datos unitarios cerrados habían sido esos, pero también estos, 1, 2 y 1 son cerrados porque tienen como límite superior 400. Entonces, también estos son datos unitarios. Perdón, estoy mal, la flechita me ha fallado. Un segundito, entonces acá, estos también son datos unitarios cerrados. ¿Por qué? Porque tienen un límite superior. Por último, ¿cuáles son los datos unitarios abiertos? Obviamente, estas utilidades unitarias, porque primero, unitarios porque el denominador es tonelada. Abiertos porque no aparece ningún límite superior y ningún límite inferior. Miren esto. No tiene límite superior, no tiene, o sea, nunca les dicen en el enunciado que se quiere lograr al menos, no sé, 50,000 pesos de utilidad
y mucho menos dice se quiere lograr como máximo 100.000 pesos de utilidad. No dice. Por eso está abierto. Entonces, los datos unitarios abiertos, ahora se van color verdecito. Los datos unitarios abiertos habían sido estos. Estos. Listo. ¿Qué les parece? Esa es la clasificación de datos unitarios abiertos, datos unitarios cerrados y datos globales independientes. A ver, revisen. Esto que acabo de decirles es algo muy propio que he ido generando en este tiempo hasta que he llegado recién, desde el semestre pasado, a formalizar, ¿no? Que así es como debería explicarse esto. Antes lo hacíamos directamente. Entonces, todo lo que tiene como denominador la unidad principal, que en este caso es toneladas, es unitario. Y todo lo que no tiene como denominador toneladas es datos globales. Hasta ahí está fácil. Luego, esto un poco más complicado tal vez. Los datos unitarios que tienen límite superior o tienen límite inferior son cerrados. Y los datos unitarios que no tienen ni límite superior ni límite inferior son datos unitarios abiertos. Es lo que hemos visto acá con ejemplos concretos. Ok. Ahora sí. Vamos a pasar a los pasos 1, 2 y 3 y luego a los pasos 4, 5 y 6, pero este es el paso número 0. Seguimos en el paso número 0. ¿Sí? A esto me refería, a todo esto que acabamos de hacer. Ok. Entonces, borro todo lo que he escrito y me voy a acá, donde está la misma información, fíjense, incluso lo que aparecía como unas filas adicionales que era demanda máxima, demanda mínima, ahora he puesto la tabla. ¿Sí? Pero ya sabemos que son datos globales, 300, 250, 700 y 400. Ok. Estoy esperando un poquito para comenzar a... Aquí hay un errorcito, ¿no? Esto es, hemos dicho, mantequilla. ¿Listo? Ya, comenzamos. El paso número 1. A ver, paso número 1, entonces, el paso número 1 dice, voy a poner con rojito, voy a escribir por única vez lo que dice el paso. Después directamente vamos a anotar 1 y anotar directamente el objetivo, que es la identificación del objetivo del estudio. Identificar el objetivo del estudio. ¿De acuerdo? Ahora, aquí con color negro voy a anotar algo que es como teoría, si quieren. Todavía no estoy tomando el ejemplito que tenemos. Para identificar el objetivo del estudio, ya hemos dicho, tenemos que ubicar los datos unitarios abiertos. Los datos unitarios abiertos nos van a decir cuál es el objetivo del estudio. Indican cuál es el objetivo del estudio. Eso en forma general, pero ahora en forma particular, vamos. Vamos al ejemplo y ahora. Voy a poner aquí ejemplo. Con color azulito está el ejemplo. Ejemplo. En nuestro ejemplo, los datos unitarios abiertos son las utilidades unitarias. Y los utilidades unitarias son los datos unitarios abiertos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Sería maximizar la utilidad total.
No podemos ni maximizar ni minimizar las utilidades unitarias, pero sí podemos maximizar la utilidad total. Y esa es la respuesta para el paso número 1, en el ejemplo que estamos manejando. Ahora viene el paso número 2 y otra vez con rojito voy a anotar el nombre del paso número 2 que dice definir la variable de decisión. ¿De acuerdo? Definir la variable de decisión. Y aquí sí tengo que escribir varias cosas en color negro porque es la parte de la teoría. A ver, primero, ¿cuáles son las características de la variable de decisión? Son 3 características. La primera, algo que no se conoce, pero es necesario conocer. La primera característica de una variable de decisión. La segunda es que tiene que ser cuantitativa. Es decir, debe responder a la palabra cuánto. Así. La tercera y última característica de la variable de decisión es que implica una decisión a tomar. Esas son las 3 características de la variable de decisión. Algo que no se conoce, pero que es necesario conocer. La variable tiene que ser cuantitativa. O sea, detrás de la variable tiene que haber un número. Por ejemplo, en este caso sería cuánto producir de cada producto, ¿cierto? Y además implica una decisión a tomar. Si es que ya se ha tomado la decisión de no producir mayonesa, ya no tiene sentido una variable que nos diga cuánto se produce de mayonesa. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser una decisión que aún no se ha tomado. Si no, no tiene sentido. Además, se debe escribir una composición con 3 elementos claramente identificables. ¿Cuáles son esos 3 elementos claramente identificables? Primero, la unidad principal. A veces es toneladas, a veces es litros, a veces es hectáreas, a veces es simplemente unidades. Cuando no hay una unidad. Claro, por ejemplo, si hablan de automóviles, si están produciendo automóviles, ¿cuál es la unidad? Unidades. Si están produciendo licores, su unidad es litros, etcétera, ¿no? Va a depender. Pero la unidad principal es algo que tiene que estar en la composición. Segundo, y aunque parezca raro, el elemento más importante es el verbo. El verbo nos dice qué estamos haciendo. Estamos produciendo, vendiendo, comprando, alquilando, regalando. ¿Qué estamos haciendo? El verbo nos dice cuál es la actividad principal. Y finalmente aparece la unidad de tiempo. Finalmente aparece la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, si es que existe, porque a veces no existe, siempre está asociada a algún recurso limitado. Entonces, en el enunciado, cuando ustedes revisan y encuentran algún recurso limitado, que les diga, por ejemplo, en este ejemplo, a ver, ¿cuál era el recurso limitado? Era 700 horas. ¿Cuál es la unidad de tiempo? Por mes. Ah, ya. Entonces, la unidad de tiempo a manejar es mes, porque el recurso limitado está dado por una unidad de tiempo que es mes. Esa sería la unidad de tiempo en este ejemplo. Ya. Entonces, ahora sí, nos vamos al paso número 3. El paso número 3 dice identificar las restricciones. Simplemente identificar. Todavía no vamos a plantear. Y con color negro ahí voy a anotar otra vez la teoría. Algo de teoría sobre esto. Primero, habíamos dicho ya en la clase del sábado que se tiene una por cada recurso limitado. Y tenemos una por cada condición. Además, tienen que identificar los datos unitarios cerrados y los datos globales. Esos son los que van a las
restricciones y a veces les ayudan a identificar, ¿no? Ubicar por ahí los datos unitarios cerrados y los datos unitarios globales. Ok, eso es teoría. Ahora vamos al ejemplo. Ahora sí nos vamos, está con un color negro porque es teoría y aquí voy a escribir con color azulito, que ya es el ejemplo que estamos manejando, que es el de la empresa agroindustrial, ¿no? Ok, vamos entonces. En el ejemplo, primer recurso limitado, la capacidad de la máquina homogeneizadora. Está dado en horas. Capacidad de la máquina H, máquina homogeneizadora. Otro recurso limitado está aquí en su tabla, 400. Es las horas disponibles, disponibilidad, ¿cómo es? Horas disponibles, pondré así mejor, de mano de obra. ¿Qué más? Luego aquí hay una condición. Siempre la demanda, no importa que sea máxima o mínima, es una condición, no es un recurso limitado, ¿no? Pero aún así, siendo una condición, es una restricción. Entonces, ¿qué hago? Demanda máxima ¿de qué? De margarina. Y la última, esta que dice 300, es la demanda mínima de mantequilla. Ok, ya está. Fíjense que el paso número 3 más parece literatura, ¿no? Simplemente estamos escribiendo cuáles son esas condiciones y esos recursos limitados que van a ser las restricciones. Luego, esta parte que hemos escrito aquí como literatura, vamos a llevar a un lenguaje matemático en los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Estoy esperando un poquito que terminen de anotar, porque ahora sí nos vamos a los pasos número 4, 5 y 6 que están faltando. Fíjense que hasta acá todavía no aparece por ningún lado el modelo de programación lineal. Lo que estamos haciendo es pensar, planificar, analizar. Eso estamos haciendo. Y cuando ustedes le dedican un tiempo a pensar, planificar y analizar, saben que el producto que van a obtener va a estar mejor que si no hubieran hecho eso. Ok, vamos entonces. Voy a borrar todas las cosas bonitas que he anotado y nos vamos a la siguiente. Aquí voy a anotar los restantes pasos, 4, 5 y 6. Pero antes quiero hacer una cosa por acá. Volver a eliminar esto porque aquí es, ya saben ustedes, es mantequilla. Antes era manteca vegetal, pero eso ya haya cambiado. Ahora es mantequilla. Además, quiero que exista un juego de palabras entre los tres productos, mayonesa, margarina y mantequilla. Suena mejor. Ok, ahí está. La misma tabla. Pero ahora viene el paso número 4. Y el paso número 4 consiste en plantear la función objetivo. No digo identificar, ojo, digo plantear. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dicho que lo que se toman en cuenta son los datos unitarios abiertos. Y mis datos unitarios abiertos son las utilidades unitarias que están en esta columna. Bueno, voy a poner el puntero láser, que están acá. Estos. ¿Sí? Aquí están. Entonces, es como para la función objetivo, básicamente lo que se hace es considerar los pasos 0, 1 y 2. Eso es lo que se toma en cuenta para plantear bien la función objetivo. El paso número 0, donde hemos identificado que estos son datos unitarios abiertos. Y paso número 1, donde hemos dicho que el objetivo es maximizar.
Y el paso número 2, donde hemos definido la variable de decisión que ahora está anotada acá, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo de la tabla. Ya, entonces, ¿cuál sería la función? Maximizar. ¿Maximizar qué? Estoy cambiando el tamaño de letra. Y además, como es el ejemplito, siempre lo anoto en color azul. Ya, ahí está. Maximizar. Como está manejando X1, X2, X3, pues hay que manejar X sub 0. ¿Igual a qué? Aquí estoy anotando la función utilidad total. ¿A qué sería igual? 18 por X1 más 15 por X2 más 30 por X3, ¿cierto? 18 por X1 más 15 por X2 más 30 por X3. A ver, revisen. Si el objetivo es maximizar la utilidad total, aquí tienen max, y aquí la función que han anotado es la función utilidad total, obviamente. ¿Qué unidades tiene? 18 es pesos por tonelada. ¿Qué es X1? Toneladas por mes. Cuando multiplican, ¿qué les da? Pesos por mes. Está bien. La utilidad que tienen que determinar está en pesos por mes. ¿Se han dado cuenta que las unidades finales que tienen acá son coherentes porque es pesos por mes? Y es así como se mide la utilidad, obviamente. Entonces, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es plantear las restricciones. Ya, aquí estamos entonces. Voy a anotar acá, plantear las restricciones. De acuerdo. Ya hemos identificado en el paso número 3. Es decir, ¿qué cosa vamos a tomar en cuenta acá? Acá vamos a tomar en cuenta los datos unitarios cerrados y los datos globales que hemos identificado en el paso número 0. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? La definición de la variable, si también se toma en cuenta acá. Y principalmente el paso número 3, donde hemos identificado las restricciones, pero lo hemos hecho como si fuese una clase de literatura. No parece eso un modelo cuantitativo, pero ahora sí viene. Entonces, miren, la primera que habíamos anotado en el paso número 3 era la capacidad limitada en la máquina homogenizadora. 1, 0 y 2 son los coeficientes tecnológicos. 700 es el lado derecho. Como el recurso limitado va a ser menor o igual. Entonces, ¿a qué será igual? 1 por X1 más 0 por X2 más 2 por X3 menor o igual a 700. Eso es. Vamos a anotar aquí. X1 más 0x2 más 2x3 menor o igual a, ¿cuánto? A 700. Vamos a ver qué unidades tenemos. 2, ¿qué unidad tiene? Aquí están las dos unidades. Horas por tonelada. Y X3, toneladas por mes. Cuando multiplican, ¿qué les da? Horas por mes. Ok, horas por mes. ¿Y el segundo miembro qué unidad tiene? 700, también es horas por mes. Entonces está bien. Las unidades del primer miembro y del segundo son iguales, quiere decir que estoy haciendo bien. Y eso sí, verifiquen ustedes, les va a dar así. Toneladas por mes. Así les tiene que dar las unidades en ambos miembros, no solamente en el primero. Tiene que igualarse las unidades en ambos miembros. Y toneladas por mes son unas unidades muy lógicas. Vamos a la segunda. La segunda es las horas disponibles de mano de obra. Aquí están los datos, coeficientes tecnológicos y lado derecho. Y otra vez, al ser un recurso limitado, es menor o igual. ¿Ya? ¿Qué será igual? X1 más 2x2 más x3. ¿Estamos bien? X1 más 2x2 más x3 menor o igual a 400. Las unidades también son las mismas, toneladas por mes, les anticipo. Eso verifican ustedes después.
La tercera restricción es la demanda máxima de margarina. Hay una pregunta en el chat. Hemos dicho ayer, el sábado, siempre que es recurso limitado es menor o igual. Siempre, cuando es un recurso limitado. Pero cuando es una condición puede ser menor o igual, puede ser igual o puede ser mayor o igual. A ver, para que se entienda mejor, a ver, Julio, ¿qué estamos diciendo? Se dispone de 700 horas por mes. Y esto que está en el primer miembro es lo que estamos utilizando. Entonces, estamos diciendo, lo que se utiliza de las horas de las horas en la máquina homogeneizadora tiene que ser como máximo 700. Eso estamos diciendo, ¿no? Pero siempre que es recurso limitado es menor o igual. No se piensa, se anota directamente. En cambio, lo que viene ahora es una condición. La demanda máxima dice que es 250 toneladas. Ahora, la variable X2 es lo que se produce. Entonces, lo que están diciendo es lo que se va a producir tiene que ser menor o igual a 250 toneladas, porque no se va a poder vender más. Es la demanda máxima. Están diciendo. Y otra condición es para la mantequilla. Dice que la demanda mínima de mantequilla es 300 toneladas. Como es demanda mínima, ahora sí viene un caso mayor o igual, ¿cierto? A 300. X3 mayor o igual a 300. Hay que producir como mínimo 300 toneladas. ¿Por qué? Porque la demanda mínima es 300 toneladas, obviamente. Entonces, acá está muy fácil. Las únicas unidades que tenemos en ambos miembros son lo mismo, ¿no? Toneladas por mes. Muy raro este ejemplo, donde en todas las restricciones tenemos las mismas unidades. No es común eso. Ya, vamos entonces. Habían 4 restricciones identificadas, las hemos planteado en un lenguaje matemático, que es lo que se tiene que hacer acá. Ok, último paso. Plantear la restricción de no negatividad. Ahí está. Plantear la restricción de no negatividad. Es el paso más sencillo, pero generalmente el más olvidado. ¿Qué decimos acá? Decimos no se raye porque no se pueden producir cantidades negativas ni de mayonesa, ni de margarina, ni de mantequilla. Pero ¿cómo expresamos eso matemáticamente? Pues así de sencillo, fíjense. Para todo X mayor o igual a 0. ¿Y listo? Estoy diciendo ahí que ninguna variable de decisión puede ser negativa. Porque en un problema real no tiene sentido que las variables de decisión sean negativas. Y ahí está. Aquí sí aparece el modelo de programación lineal en los pasos 4, 5 y 6. Lo anterior eran unos pasos de preparación, como verán. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ir a buscar otro ejemplo. Ya saben, es bueno ver varios ejemplos. Es bueno que ustedes repasen los ejemplos resueltos en clases en sus casas o después de la clase y traten de resolver después nuevos ejemplos. Tengo que borrar esto un ratito. Borrar todo ya, ahora sí. Estamos viendo restricciones especiales. Vamos a ver la siguiente clase, no hoy. Ahora estoy buscando otro ejemplo que podamos. El ejemplo de la campaña publicitaria. Es el problema propuesto número 5 del texto. Así que anoten a grandes rasgos esto porque la información principal está en esta tabla, ¿no? Anoten muy a grandes rasgos si quieren esto. Les voy a dar unos 2 minutos. Pero repito, los que ya tienen texto ya saben que esto está en el texto. Problema propuesto número 5.
Entonces, primero nos hablan de una campaña publicitaria, nos dicen que el presupuesto para esta campaña es de 4.400 pesos, no hay más dinero para la campaña. ¿Y en qué consiste la campaña? En colocar unos avisos publicitarios en estos 5 medios de publicidad identificados. Y ahora sí viene la información que les he comentado, está en la tabla. A ver, mientras tanto, voy al chat. Tanto Shirley como Sheila me dicen que esto está en la página 25 del texto. Correcto. A ver, estoy aquí abriendo el texto. Página 25, exactamente, ahí está. Bueno, en realidad comienza en la página 25, pero termina en la página 26, ¿no? Eso es. Entonces, esta parte solo anoten a grandes rasgos, porque si está exactamente así en el texto, no tiene sentido que estén anotando con todo detalle, solo para que se ubiquen. Y la parte más importante en realidad es esta que está en la tabla. Por eso que voy a pasar directamente y aquí también les voy a dar unos minutos para que anoten esa información. En este problema sí había una tabla, ¿no? A diferencia del anterior, en el enunciado. Muy bien. Entonces, les decía que aquí están los principales datos. No olviden que ahora les estoy dando un poco de tiempo para que puedan copiar si quieren el enunciado, pero se supone que ya a partir de la siguiente clase todos deberían tener el texto para que ya no estemos perdiendo tiempo anotando los enunciados si eso está en el texto. Les he dicho que solamente hay dos opciones con el tema del texto. Una es que busquen algún compañero que ya ha cursado la materia y se prestan. Y la otra es que vayan por el departamento de publicaciones de San Simón, que queda ahí detrás de la FUL, y compren allá. No hay la opción de ninguna fotocopiadora, ¿no? No está entre las alternativas. Bueno, entonces otra vez, aquí les hablan de los 5 medios de publicidad, volviendo al ejemplo, periódico, televisión matutina, que en este caso sería La Batidora, o un programa cualquiera que da en las mañanas, vespertino, no sé qué programa hay en la tarde, qué barbaridad. Es que sea Bigote, ya. Un programa especial de televisión que no me pierda, y una revista cualquiera. Me están preguntando cuánto cuesta el tema. Como les decía, es que es un tema que no controlo yo, no es algo que maneja Departamento de Publicaciones.
No tengo el dato, pero voy a averiguar. Luego, aquí aparece el costo, pesos por cada aviso que se coloque, los espacios disponibles. Dice que en periódicos solo se pueden poner 4 avisos porque no hay más espacio. Lo mismo que en los estantes medios hay una cantidad limitada que se puede colocar. Aquí está la audiencia total, personas por aviso, ¿no? Si colocan un aviso en periódico, ven 16.000 personas, pero si colocan dos, seguramente van a ser 32.000, etcétera. Y aquí vienen dos segmentos muy específicos para este producto que están anunciando en la campaña. Un segmento específico es hombres entre 21 y 35 años. Y el otro segmento específico es mujeres casadas. Entonces, ahí están las audiencias por cada aviso en cada medio de publicidad, en personas por aviso. Si ustedes leen acá, les dice que las audiencias para los dos segmentos específicos tiene que ser de al menos 20.000 personas. Ajá. ¿Qué significa eso? Que aquí tiene que ser mínimo 20.000 personas. Y para este otro segmento también tiene que ser mínimo 20.000 personas. Ajá. Ok. Y para este conjunto de datos que eran el costo de colocar avisos, les dan en la primera parte un presupuesto máximo que era de 4.400 pesos. Entonces, fíjense que 4.400 pesos es el límite superior. En cambio, por la forma en que está dado aquí dada la información, aquí 20.000 personas sería el límite inferior. Y acá también lo mismo, es la misma situación, sería el límite inferior. ¿Ok? Y a eso les sirve. ¿Para qué les sirve esto que estoy haciendo? Para determinar datos unitarios abiertos y cerrados. Por ejemplo, para la audiencia total no hay nada. No les dan ni un límite superior ni un límite inferior. ¿Ok? Vamos a mostrar esto entonces. A ver, aquí. ¿Cuáles serían mis datos unitarios abiertos? ¿Cuáles serían los datos unitarios cerrados? ¿Y cuáles serían los datos globales? Datos globales independientes. A ver, cuénteme. La unidad principal, ¿cuál es? La unidad principal es avisos. Simplemente avisos. Es que cuando me hablan de la campaña publicitaria, lo que están haciendo es colocar avisos en cada medio de publicidad. Por lo tanto, no olvidar eso, que la unidad principal es avisos. Ahora sí, es fácil. Todo lo que tenga como denominador avisos son datos unitarios. Entonces aquí estamos. Voy a poner con otro colorcito. Ya, con rojo. Fíjense, estos son datos unitarios. ¿Por qué? Porque su denominador es avisos. Estos también son datos unitarios porque también su denominador es avisos. Estos también son datos unitarios porque su denominador es avisos. Y finalmente, estos también son datos unitarios porque su denominador es avisos. En cambio, estos que no tienen como denominador avisos son datos globales. Repito, estos otros que no tienen como denominador avisos serían datos globales. ¿Ok? Ok. Entonces, ya voy a poner las flechitas. Con rojito los datos globales. ¿Cuáles son? Este de 4.400 es dato global. Estos 2.000 es dato global. Esto otro de 2.000 es otro dato global. El dato de acá de 4 es dato global. Este otro 4 es otro dato global. Este es dato global. Dato global. Y dato global. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuántas restricciones vamos a tener si sabemos que los datos globales son lados derechos?
vamos a tener 8 restricciones. O sea, los datos globales independientes son una maravilla porque me dicen cuántas restricciones vamos a tener y cuáles van a ser sus lados derechos. Bueno, con otro color, a ver. Vamos con color azul. Los datos unitarios abiertos, ¿cuáles serían? Solamente son, no voy a hacer con azul esto, sino con verde. Los datos unitarios abiertos habían sido estos. La audiencia total, ¿por qué? Porque no aparece ni el límite superior ni el límite inferior. ¿Y cuáles son los datos unitarios cerrados? Y aquí sí le voy a poner el color azulito. Son este grupo de datos que están en este recuadro, este otro grupo de datos que están en este otro recuadro, y finalmente este grupo de datos que están en este otro recuadro con un recuadrito rojo. Ahí está. Está lista la clasificación. Eso quiere decir que pasó el paso número 0 y nos vamos al paso número 1. A ver, hay una pregunta por ahí. Creo que alguien estaba avisando. Oh, Dainor, ¿para qué es esta dirección? Dainor Trujillo, ¿esta dirección para qué es? A ver, por ahí debe decirnos algo, a ver. Dainor, ¿para qué es? Ah, ya, ya. Está bien, no hay ningún problema. Pero traten que el grupo sea solo para ustedes y que no entren personas que no son del grupo, ¿no? Eso, o sea, gente que está inscrita con otro docente o gente ah, que no es estudiante y quiere hacer avisos publicitarios, cosas como esas tienen que evitar, ¿no? Eso es lo malo, es lo difícil de administrar un grupo, ¿no? Que cuando es un grupo de personas conocidas y además no son demasiadas, es fácil administrar un grupo de WhatsApp. Pero cuando son demasiadas personas, no olviden que en este curso son 120 personas. Pues cuando son muchas personas es muy difícil administrar un grupo, por eso que yo no me animo a hacerlo. Y bueno, si quieren ustedes se organizan. De todas maneras, el sábado siguiente, en la primera clase que van a tener con Fernando, el auxiliar de la materia, tal vez él también quiera organizar un grupo, ¿no? Le voy a decir que analice eso. Pero yo sí no voy a organizar ningún grupo de WhatsApp. Cuando hay algún problema con Zoom, cuando no se puede entrar a Moodle para poder tener el link de acceso a la clase, lo que yo hago es poner el aviso en Sacat, ¿no? Entonces, y lo mismo ustedes en Sacat pueden escribir algún mensaje para mí, o en Moodle también pueden escribir alguna pregunta o algo que quieran consultar. Entonces, para mí las vías oficiales siguen siendo Moodle y Sacat, ¿no? Pero ustedes sí pueden organizarse como dicen, pero repito, es muy difícil administrar un grupo con donde son demasiadas personas y no se conocen todos. Ya, vamos. Paso número 1. Ya que conocemos los datos unitarios abiertos que habían sido la audiencia total, ya sabemos que el objetivo tendría que ser entonces, si es audiencia no voy a minimizar, tengo que maximizar. Maximizar la audiencia total para la campaña, ¿no? Okay. Maximizar la audiencia total para la campaña. ¿Por qué? Porque la audiencia total son los únicos datos unitarios abiertos, no hay otro. El problema en realidad es cuando hay dos grupos o más de datos unitarios abiertos. O el problema en realidad también está cuando no hay datos unitarios abiertos. Entonces, todo eso vamos a ver un poquito más adelante cómo se trabaja, ¿ya? Pero cuando hay un solo grupo de datos unitarios abiertos, no hay duda, ahí está el objetivo. No hay nada más que pensar. Ya, vamos. Entonces, el objetivo, la definición de la variable, X sub j. ¿Qué decimos?
ver, sería el número de avisos a colocar, ahí está el verbo, en el medio de publicidad, J. No hay unidad de tiempo. Si les dijeran que se tiene 4.400 pesos por día, la unidad sería por día. Si les dijeran que 4.400 pesos por semana, sería aquí por semana. O sea, repito, la unidad de tiempo tiene que estar asociada a algún recurso limitado. Solo así se toma como unidad de tiempo. Ya, en este problema saben ustedes que J va a variar desde 1 hasta 5, ¿cierto? Desde 1 hasta 5. 1 es avisos en periódico, 2 es avisos en televisión matutina, 3 avisos en televisión vespertina, 4 avisos en el programa especial de televisión y 5 el número de avisos en la revista. Ya. Vamos al paso número 3. Identificar las restricciones. ¿Dónde están las restricciones? Ya hemos dicho que son 8. La primera es el presupuesto, el dinero, el recurso limitado que es el dinero. Presupuesto para la campaña. Un recurso limitado. Pero hay otros recursos limitados más que están ahí en la fila que dice espacios disponibles. Espacios disponibles. Son 5 restricciones, por si acaso, porque son 5 medios de publicidad diferentes. ¿Qué más? La audiencia mínima. Audiencia. Fíjense, estoy notando las restricciones. Aquí está. La primera era la que habla de presupuesto para la campaña. La segunda, que hablaba de las unidades disponibles en periódico, en televisión matutina, etcétera. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. La séptima era audiencia mínima de este segmento de hombres entre 21 y 35 años. Y la octava era esta audiencia mínima del segmento de mujeres casadas. Entonces, audiencia mínima de hombres entre 21 y 35 años. Y por otro lado está la audiencia mínima de mujeres casadas. Ok. Esas son las 8 restricciones, porque estamos hablando de 1 más 5 más 1 más 1 son en total 8 restricciones. Vamos al paso número 4. Plantear la función objetivo. Ya hemos dicho que el objetivo va a ser maximizar. X sub 0 igual a ¿qué? La función audiencia total de la campaña. ¿Qué sería igual? Aquí está. 16.000 por X1 más 4.000 por X2 más 40.000 por X3. Bueno, voy a poner puntero láser. Aquí es donde está el punto. Aquí. Más 35.000 por X4 más 15.000 por X5. ¿Cierto? El paso 2, pero ya hemos dicho, es la definición de la variable de decisión. En todo caso, hemos dicho algo que no se conoce y es necesario conocer. ¿Cómo van a saber cuál es la audiencia total si solo tienen las audiencias por cada aviso? Lo que tienen que saber es cuántos avisos van a colocar. Obviamente, cuántos avisos van a colocar en cada medio. Eso es lo que no se conoce y es necesario conocer. Además, al decirles cuántos avisos, estoy hablando de algo cuantitativo y una decisión a tomar. La decisión que van a tomar es cuántos avisos van a colocar en periódico, cuántos en televisión matutina, etcétera. Entonces, de ahí viene el tema de la definición de la variable de decisión. Además, está lo que ya hemos dicho hace un momento, una composición donde está la unidad principal, donde está el verbo y donde si aparece, si es que nos dan, viene la unidad de tiempo. ¿No? Eso es lo que hemos manejado en el paso número 2, que es lo que preguntaba su compañero. Muy bien, vamos entonces a completar esto. Lo que ya hemos comentado sería 16.000 por X1 más 4.000 por X2 más ¿qué? Más 40.000 por X3 más 35.000 por X4 y más 15.000
por x5. Esa sería la función objetivo, ¿no? Ustedes hagan nomás en todo el espacio que tengan. Es que yo, en vez de escribir hacia abajo, porque se acabó el espacio, voy a escribir acá a la derecha. Por eso he querido dejar un espacio en blanco. Pero esa sería la función objetivo. ¿Qué unidades tiene? Siempre pregúntense eso. 16.000, ¿qué unidad tiene? Aquí está. 16.000 es personas por aviso. ¿Y qué es X1? Avisos. Cuando multipliquen, ¿qué les va a dar? Personas. Está bien. La audiencia total tiene que estar en comunidad personas. Se verifica. Nos vamos a las restricciones. Paso número 4. A ver, vamos a plantear la restricción de presupuesto, que es una de las más sencillas, pero la principal restricción, ¿qué sería? 4.000 por X1 más 100 por X2. Ya, vamos a hacer eso. 4.000 por X1 más 100 por X2 más 1.000 por X3 más 1.000 por X4 más 400 por X5. Y tengo que hacer algo urgente por acá, que es ampliar mi pizarra. Voy a hacer algo bonito aquí, miren, ampliamos la pizarra y está listo. Entonces, voy a continuar acá. Vamos acá. Menor o igual, porque es recurso limitado. O sea, solo puedo gastar como máximo 4.400 pesos. Ya. Eso es en cuanto a lo que es presupuesto para la campaña. Lo que se gaste en colocar avisos, en ningún caso debe ser mayor a lo que tengo disponible, que es 4.400 pesos. Me están corrigiendo por ahí Miguel y Sheila, dice que me he equivocado, he anotado 4 cuando debía haber anotado 5. Gracias. No me había dado cuenta, de hecho. Ya. Ahora sí seguimos. Luego tenemos la audiencia mínima, o perdón, la cantidad mínima, o perdón, máxima de avisos a colocar en el programa, que es en el periódico, dice que es 4. La cantidad máxima de avisos a colocar en televisión matutina es 4. La cantidad máxima de avisos a colocar en el programa especial de televisión, perdón, el programa vespertino, o sea, de las tardes es, a ver, es 4. La cantidad máxima de avisos a colocar en el programa especial de televisión es 4. Y finalmente, la cantidad máxima de avisos a colocar en la revista es 5. Perdón, es 1. Es 1. A ver, en el otro grupo alguien me hizo una pregunta y me preguntaban, pero ¿por qué no ponemos en una sola restricción todos estos? O sea, me estaba preguntando su compañera por qué. Ya, ni modo, esto voy a quitar nomás. ¿Se nota, no? Aquí un poco. Me estaba preguntando, ¿por qué no anoto así? 4 por X1 más 4 por X2, etcétera. Fácil. ¿Qué unidad tiene 4? Avisos. ¿Qué unidad tiene X1? Avisos. Cuando multiplican avisos por avisos, ¿qué les da? Avisos al cuadrado. ¿Sirve? O sea, ¿tiene sentido avisos al cuadrado? Ninguna. No tiene ningún sentido. Ahí se dan cuenta de que está mala. Fíjense, porque les ha dado una unidad totalmente incoherente, que no sirve para nada. Otra vez, si multiplican 4 por X1, 4 su unidad es avisos.
X1, su unidad es avisos. Cuando multiplican les va a dar avisos al cuadrado y eso no sirve. No tiene sentido. Por eso es que no se puede multiplicar y estos 4 y 1 van como lados derechos. Ya, seguimos. Vamos a la restricción que dice audiencia mínima del segmento de hombres entre 21 y 35 años. O sea que esto que está acá. 4.000 por X1, ¿cierto? Más 500 por X2, más 12.000 por X3, etcétera, mayor o igual a 20.000. Eso está faltando. Ya, vamos a anotar. 4.000 por X1, más 500 por X2, más 12.000, más 500 por X2, más 12.000 por X3, ¿no? Más 1.000 por X4 y ¿más qué? Más 8.000 por X5. Esto tiene que ser mayor o igual a 20.000. La audiencia mínima tiene que ser 20.000 personas. ¿Ok? Ahora, algo parecido a esto va a ser la última restricción. Muy parecido a esto. La última restricción habla de la audiencia mínima de mujeres casadas. Por lo tanto, con estos coeficientes tecnológicos, vamos a cambiar acá. Esto dice que ya no es 4.000, es 6.000 en ese caso. Esto es 2.000. Esto sigue siendo 12.000. Acá no es 1.000, sino 5.000. Acá no es 8.000, sino 2.000. Pero el lado derecho tiene que ser, o sea, siempre sigue igual, mayor o igual a 20.000, ¿no? Ahí está. Esas serían las 8 restricciones. Fíjense, son exactamente 8. ¿De acuerdo? Ok. Y por último viene el paso número 6, que es decir, no se rayen porque no pueden colocar cantidades negativas de aviso en ninguno de los medios. Entonces sería esto. Y ahora sí. Para toda variable de elección, me refiero a X1, X2, X3, X4 y X5, mayor o igual a 0, o sea que no puede ser negativo. ¿Qué les parece? El modelo está totalmente construido. Mi recomendación entonces que ustedes, ya fuera de clases, repasen los 2 ejemplos que hemos resuelto hoy completos, pero que consigan el texto, porque en el texto hay otros 5 problemas ya resueltos. Y aparte de esos 5 problemas ya resueltos, quedan 9 problemas propuestos, porque este era el número 5. Eso quiere decir que de los 10 solo quedan 9. Entonces tienen para poder practicar, para poder divertirse en este tiempo que queda entre hoy y la clase del día jueves. ¿Cierto? Muy bien. Ahí vamos a cerrar la clase de hoy. En realidad, esta parte, yo sé que no es la parte más sencilla que se tiene en la materia. Es una de las 2 partes más complicadas, más bien. Pero más que desanimarse, yo creo que es cuestión de que comiencen a practicar. Y de eso va a depender de que manejen bien esta parte. La mala noticia sería que esto entra en el primer parcial, entra en el segundo parcial y entra en el examen final. O sea, y en segunda instancia ni que se diga, ¿no? Entonces, construcción de modelos, en mi caso, ¿no? No estoy hablando de otro grupo paralelo que existe con otro docente, sino en mi caso, esto para mí es lo más importante que hay en la materia. Entonces, por supuesto que le doy mucha importancia en los exámenes. Practiquen, es cuestión de practicar y traten de practicar sin pensar en las cosas mecánicas, sino preguntándose, como alguien preguntaba hace un momento, el por qué.
por qué eso es así, o porque esto si planteo así estaría mal, ¿no? Porque las unidades me salen cualquier cosa. Entonces, nos vemos el día jueves. Que les vaya bien. Hasta luego.